cordial saludo a todas y a todos. Yo soy Ronald Muñoz y esto es Cara a Cara. Seguimos conversando con lo que han sido los gobernadores electos, los gobernadores que han resultado victoriosos en las elecciones del 16 de diciembre. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, nada más y nada menos que el general García Carneiro. ¿Cómo está, general? Ronald, agradecido por la invitación a tu programa. Perfecto. Bueno, quisiéramos conocer un poco el perfil de nuestro invitado, el general Carneiro. Es bastante amplio, es decir, nuestro equipo de producción tuvo que hacer un trabajo bastante grande allí porque la trayectoria militar suya era bastante amplia, pero bueno, empezamos a resumir un poco desde lo último y tenemos que usted fue, el general García Carneiro fue comandante general del ejército, además de eso fue ministro de la defensa, también fue ministro de Participación Popular y Desarrollo Social, muy interesante porque además uno pudiera pensar, digamos, por su trayectoria militar y sin embargo desempeñó un trabajo como era la Participación Popular, el Desarrollo Social y lo hizo bastante bien. Y bueno, y por supuesto es gobernador del Estado Vargas y además ahora gobernador reelecto. Bueno, gobernador, yo quisiera comenzar por el tema del Estado Vargas, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró García Carneiro cuando llegó aquí a la gobernación por primera vez? Sí, mira, la pregunta es interesante porque me permite a mí entrar en lo que debe comenzar todo gobernante, ¿no? Con un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico del Estado y en el diagnóstico aparecieron los problemas más sentidos del Estado, ¿no? Por eso es que aparece allí inseguridad como uno de los problemas más graves, luego le seguía vivienda, luego le seguía vialidad, transporte, eran los que más se apreciaban como más fuertes. Y estaba en otro plano el desempleo, ¿ves? Pero y era un estado bastante golpeado, sabemos que si no inmediatamente, pero sí tenía ya de cerca, pocos años atrás, lo que había sido el desastre aquí en el estado Vargas, ¿no? Sí, sí. Acuérdate que, claro, por supuesto, yo recibo en el 2008, pero finales de 2008, la tragedia sucedió en el 99, ya había transcurrido casi 9 años, casi 10 años de ese fatídico día, ¿no? Sí, fuerte, porque todos conocimos cómo quedó el Estado después de ese deslave que dentro de lo que registra la historia es uno de los más fuertes que ha tenido el Estado, ¿no? Pero basándome en el diagnóstico, en base al diagnóstico comenzamos a hacer el trabajo. Por eso fue que la seguridad formó parte de nuestro compromiso. Y entonces la inseguridad la vimos envuelta en diferentes aspectos, ¿no?, que había que tomar en cuenta. Llamamos la inseguridad cómo atender un problema, cómo frenarlo, cómo hacer políticas de prevención, primero que nada, y luego las políticas de atención propiamente, pues. Entonces, por eso que la prevención la comenzamos con la creación de 13 orquestas juveniles infantiles del Estado Vargas. Se invirtieron un dinero importante en la creación de estas orquestas y por eso es que se activan la orquesta de El Junco, Carayaca, Catelamar, Carlos Zulé, Urimare, la orquesta de Maiquetía, la orquesta de Caraballeda, la orquesta de Naiguatá, la orquesta de Carvajal, la orquesta de los Roques inclusive. Una orquesta que está constituida por todos los instrumentos que requiere una orquesta sinfónica, pues. Gracias al apoyo del mismo gobierno nacional se compraron con dólares preferenciales, pues, porque hubo la necesidad de importarlo. Y bueno, se empezó a entregar los instrumentos y hoy te puedo decir que ya tenemos más de 4.000 niños en esa actividad. Eso nos permite decir, pues, que esa fue una de las fórmulas de combatir el delito. Eso ayuda porque mantiene muchachos ocupados en sus días, en sus horas libres, pues ocupados en algo útil, ¿no? Primero porque la música, podríamos decir que forma parte de esa barrera, así como el deporte, entre el vicio, la droga, ¿no? Y que nos permite a nosotros decir que lo hace el muchacho ser obediente, disciplinado, porque la misma exigencia, ¿no?, de la música, de saber cuándo va a parar, cuándo va a comenzar, de cómo detener el instrumento a la hora de llegada,
decir, una disciplina bastante rigurosa, que eso también forma parte, ¿no?, de la formación del muchacho. Claro, o sea, como una especie de camino de vida. Bien interesante, porque algunos sectores de derecha hablan del tema de la delincuencia y lo que plantean es la represión extrema del pueblo, ¿no? Y ver que se ha desarrollado una fórmula como esa es bastante interesante. Sí, pero hay otra, ¿no? Nosotros también nos fuimos para la captación de los muchachos de la calle. Es decir, nosotros pensamos que era muy importante atender a la población que por circunstancias de la vida estaban pasando las miles de penurias, las miles de problemas, de las dificultades propias que puede pasar un ser humano cuando no tiene dónde dormir o no tiene dónde comer, y que a veces tú los consigues buscando su comida en cualquier sitio, que es bastante doloroso, ¿no? Atendiendo el llamado de Jesús de Nazaret, atendiendo el llamado del comandante presidente, que nos hizo recordar mucho cuando él hablaba de aquella novela de Los Miserables, ¿no? Donde habla mucho de cómo está la maldad presente, lo bueno y lo malo, cómo hay el hombre honesto, pero también el que está detrás de la maldad, ¿no? Y hace un relato interesante allí, de cómo nosotros también tenemos que tener por delante el sentimiento, el afecto, la consideración para el que tenemos que darle la mano, aquel que está pidiendo una ayuda, ¿no? Ayúdame. Bueno, el gobierno en este caso hizo eso, le tendió la mano a más de 1.500 compatriotas en situación de calle, y después que llegan con las alforjas vacías, porque la droga les robó todo, bueno, volvérsela a llenar de amor, de fe, de esperanza, amor por sus hijos, amor por la familia, por sus padres, y al que perdió sus hijos, pues amor por los hijos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en este proceso. Y cuando tú analizas que un muchacho en situación de calle te comete 5 delitos, normalmente 5 delitos diarios, tú recoges 100, tú estás sacando de la ciudad 500 delitos menores diarios, ¿ves? Por eso la importancia tan grande, ¿no?, que es atender nuestra población. Además es que una obligación de Estado, es una exigencia del comandante presidente Hugo Chávez, que los gobernadores nos preocupemos por eso, por los que están en situaciones difíciles, ¿no? Por donde también Jesús de Nazaret llama a que seamos misericordiosos, ¿no? Por eso. Entonces ese es otro problema que tomamos en cuenta para mitigar el problema de la inseguridad. Después nos fuimos a atender el problema de la iluminación. Cómo es importante tener las vías bien iluminadas, las calles de nuestros barrios, las avenidas, las autopistas, los sectores, todo eso es importante, porque forma parte de la seguridad. Cuando tú vas caminando un sitio oscuro te da cierto temor, porque sabes que detrás de la oscuridad se esconden muchas cosas, ¿no? Entonces ahí tomamos en cuenta eso. Después tomamos en cuenta la necesidad de organizar a nuestros muchachos, que son en su gran mayoría mototaxistas o que andan por necesidad del trabajo, cumpliendo su compromiso con su familia de llevar el sustento al hogar. Bueno, lo registramos, lo identificamos, establecimos un horario importante donde teníamos que tener control sobre los que después de las 9 de la noche usan ese vehículo de 2 ruedas. Lo importante... ¿Usted cree que esas políticas que se tomaron aquí con respecto a los motorizados, que tienen un efecto positivo, puedan ser incluso un piloto para un plan nacional, incluso ya que más o menos cosas parecidas se están abordando en todo este reglamento que tiene que ver con los motorizados, que se está discutiendo a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero hay 2 cosas importantes que te voy a comentar, y esto sí quiero yo decirlo con bastante responsabilidad. Nosotros dentro del marco de la gran misión a toda vida Venezuela, hicimos un decreto donde prohibimos lo que es la transportación, almacenamiento, la venta, la compra de los metales ferrosos y no ferrosos. Ahora,
¿Por qué nosotros lo hicimos? Porque con las entrevistas a los muchachos que íbamos captando de la calle, ellos manifestaron de cómo le pagaban y cómo lo obligaban a buscar cobre, aluminio, bronce, y por eso es que ellos nos dicen cómo se perdieron tantas obras de artes, tantas estatuas hermosas de la ciudad que hechas en bronce y que se las fueron llevando poco a poco, pues. Cuántas placas, cuántos cementerios, camposantos se llevaron crucifijos, llevaron placas que identificaban a la familia. ¿Y qué hay detrás de y bueno, entonces ellos, muchas de estas empresas chatarreras se dedican a pagarle al muchacho que tiene su enfermedad por el vicio de las drogas, a pagarle con droga, ¿no? A pagarle con piedra y a burlarse del ser humano. Normalmente, pues, y a burlarse del ser humano. Por ejemplo, decirle que el muchacho decía, mira, me robé 1200 metros de cable, 10 piedras, y entonces el que lo compraba le decía, te doy 3. Bueno, y por la necesidad, y por la necesidad de consumir, y por satisfacer por la adicción que crea, una adicción tan grande, una enfermedad que es bien profunda, pues al final negociaba como se lo pagaba. Una mafia nefasta, ¿no? Pero es como se va destruyendo el ser humano, ¿ves? Cómo lo incitan a las drogas, a robar, a llevarse las cosas del Estado, que son bienes públicos. Mira, esa medida vino también después de eso, ¿no? Cuando vemos que se me perdieron más de 1200 metros de cable de las 4 torres del Trébol, cuando me roban los cables de acá del Polideportivo José María Vargas, me roban los cables del estadio de béisbol de Atanasio Girardot, béisbol menor, y entonces bueno, el seguimiento y por qué las cosas, buscar quién lo hizo, después de llegar a la persona, que le explicara qué lo motivó a llevarlo. Todas esas son cosas que me hicieron hacer ese decreto, y eso por supuesto yo puedo decir que ha eliminado casi un 100% el robo de cable, el robo de medidores de agua, robo de medidores de gas, teléfonos públicos, obras de arte. Una medida bien interesante, producto de un diagnóstico acertado, y además de haberse atrevido a confrontar una mafia que en otros lugares pues no se ha hecho. Consideramos que es bastante pertinente. Gobernador, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Cara a Cara y ya regresamos. Lo está viendo a través de Venezolana de Televisión con el gobernador reelecto del Estado Vargas, García Carneiro. el canal de todos los venezolanos. Este sábado, en la Librería Mediática, descubre las nuevas facetas del primer actor venezolano, Carlos Márquez. Si alguna cosa yo quisiera transmitir en la vida, es decirnos la verdad. Bueno, pero Carlos, vamos a hablar de tus proyectos. Bueno, es tan juvenil como Román Chalbó, que dijo que estaba feliz de cumplir 81 años este año con su idea juvenil. Sí. La Librería Mediática, sábado a las 9 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Con la frente en alto, con la dignidad incólume. Bueno, mi comandante, espero que se recupere. Pueblo que te apoya, que confía en tu recuperación. Luche, que usted es un hombre muy fuerte. Lo amamos, lo queremos. Te amamos por tu grandeza, por tu amor. Lo queremos y lo llevamos en el corazón. Con Chávez siempre. 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 Unidad, lucha y victoria. Este sábado a las 9 de la mañana, todos a la Asamblea Nacional. Apoyemos a la nueva Junta Directiva que se encargará de hacer ley la voluntad del poder popular. Asiste y ratifica tu compromiso con la patria venezolana. El canal de todos los venezolanos. Bueno, seguimos aquí en Cara a Cara desde el Estado Vargas con el general García Carneiro, gobernador reelecto del Estado Vargas. Hablaba usted sobre todo lo que era el tema de la seguridad y tenía algunos punticos allí que yo creo que le quedaron.
Sí, es importante ya comenzar entonces cuando cumplimos con toda esta etapa de que nosotros llamamos de prevención, nos dedicamos entonces al policía, en atender sus problemas de vivienda, los sueldos los mejoramos, sueldos que tienen, que son bien adaptados pues a la condición, ¿no?, del ser humano, buenos sueldos, buena remuneración especial, sobre todo por sus bonos decembrinos con tiempo, y un sueldo que tuvimos equiparlo con la Policía Nacional, y bueno, y poco a poco ir entregando en todos los desarrollos que se entregan vivienda, le hemos asignado el 10% a la policía, y eso ha venido subsanando poco a poco ese problema. Yo creo que en materia de seguridad, nosotros el mes pasado, en todo el territorio del estado Vargas, tuvimos solamente que 6 homicidios, en todo el territorio durante todo el mes. Claro, lo ideal es llegar a 0, y vamos a llegar a 0. Gobernador, nosotros en cada programa, en cada cara a cara, con nuestro invitado, traemos una frase célebre. Evidentemente es muy complicado porque se dicen muchas cosas que son de mucha importancia para la nación, pero en el caso suyo seleccionamos una frase célebre que dice así: cada día se reafirma más nuestra democracia. ¿Qué quiso decir el general Carneiro allí? Mira, eso más que todo recoge lo que hemos visto en estos últimos tiempos. El 7 de octubre tuvimos unas elecciones presidenciales, donde el comandante presidente tuvo una victoria rotunda, ¿no?, y bien clara, ¿no? Ahora el 16 de diciembre, elecciones de gobernadores y diputados al Consejo Legislativo. El 26 de mayo, elecciones de alcaldes y concejales. Pero ¿qué más democracia? ¿Qué más demostración de democracia donde el pueblo tiene la oportunidad de escoger a su gobernante? Pero fíjese que hay sectores de la derecha venezolana que ya, bueno, tratando siempre de ensuciarlo todo, de enturbiar todo cuando no les favorece, entonces están hablando por allí de la abstención, ¿no? Uno ve los índices de abstención en elecciones presidenciales, como la de Barack Obama ahorita, que quedó reelecto presidente, y el índice de abstención está siendo una elección presidencial por el 40 y pico %, que es algo similar a la de aquí con gobernador. Álvaro Uribe Vélez quedó reelecto presidente con más del 60% de abstención, y nadie dijo nada. ¿Por qué usted cree entonces que vienen estos sectores de derecha a hablar aquí de la abstención cuando, tomando en cuenta que fueron elecciones regionales, el nivel de participación fue bastante alto? Es porque no quieren reconocer su derrota. Pero yo quisiera recordarle que también, si tú analizas nuestra historia contemporánea, de los años 60 hasta el 98, todos los presidentes, Betancourt, Raúl Leoni, Caldera, Jaime Lucinchi, Luis Herrera, ninguno pasó del 32%, todos llegaron al 32%. Bueno, imagínate, donde hubo aproximadamente el 70 o el 60% de abstención, en todo. Y era obligado a votar en esa época, que te sancionaban si no... Era obligado a votar, te daban un papelito, te lo colocaban en la cédula, con ese que tú podías viajar, comprar un boleto para ir a cualquier parte o para ingresar a la universidad. Bueno, había tantas cosas, ¿ves?, que con todo eso, nosotros, ¿qué más que nuestra historia nos dice cómo va la situación? Ahora es cuando hay una libertad, no hay la obligación, como lo establece la Constitución, no hay, y sin embargo se ha incrementado el número de participantes mayor, para escoger su cantidad. Pero seguimos aquí, me gustaría hablar de su cuestión porque el tema es bastante amplio, ¿no? Yo hablo con la gente aquí en Vargas y te dicen cualquier cosa, te hablan por ejemplo de la infraestructura vial, te hablan de elevados, te hablan de la plaza. Me gustaría que me hablara un poco de toda esa obra que se hizo y que evidentemente el pueblo de Vargas reconoció por los resultados aplastantes que hubo aquí, ¿no? Sí, esa es otra de las cosas, que cuando tú analizas el Estado te das cuenta que durante muchísimos años un Estado que no fue llevado bajo una planificación de un plan rector de desarrollo, ¿no?, del Estado, sino cada quien hacía sus cosas a su conveniencia y no existía la permisología o la exigencia para construir. Entonces el Estado estaba como deshecho, ¿no?, o descuadrado, algo así. Y entonces nosotros empezamos a dibujar el Estado que queremos, y allí una plaza bonita, como la Plaza Bolívar, para rendirle culto al padre de la patria, honrar a nuestros héroes. No había una Plaza Bolívar decente. No había una Plaza Bolívar decente en el Estado Vargas.
La vialidad, bueno, 3 elevados en un periodo de gobierno, 3 elevados. El de Zamora, el de Catalamar y el de Pariata. Y uno lo dice así fácil, 3 elevados, pero hay que ver el impacto que tuvieron esos elevados aquí en el estado Vargas. Por supuesto, se acabó, por ejemplo, las colas, ese sufrimiento, ese martirio de tener 1 o 2 horas para ir desde el Trébol a Catalamar. Mira, yo creo que se ha aportado bastante. Transporte. Vialidad, otra cosa importante, por ejemplo, la vía hacia Chichiriviche y la costa. Yo quisiera que alguien, si conoce de Puerto Carayaca a Chichiriviche, la vía, para que vea que está toda con pavimento rígido. Ahora, ¿qué se ha hecho con ello? Se incrementó el turismo en la población de Chichiriviche, de la costa. Ahora hay más seguridad para el momento de viajar. Lo que antes se hacía en 3 horas y media, ahora se hace en 40 minutos. Todas son cosas importantes, ¿no? Y hablando de viajar, el tema del transporte también. Y el transporte, bueno, quiero desde aquí reconocer el apoyo que me ha dado PDVSA por un planteamiento que le hice, donde yo tenía la necesidad de darle respuesta a mi gente, a mi pueblo, y llegamos a crear la empresa de transporte de superficie de la gobernación del estado Vargas, con el objeto de ir poco a poco comprando el material rodante para el transporte de la ruta Caracas-La Guaira. Con un inicio que tuvimos, con un aporte de la gobernación y con los 30 autobuses de lujo que nos aportó PDVSA, la PDVSA que sí en verdad es la PDVSA que siembra en el pueblo sus recursos para su bienestar. Bueno, ahí estamos prestando un servicio cómodo, un servicio económico, un servicio de lujo, con seguridad, bueno, y la gente se siente muy satisfecha. Estamos a la merced de piratas, a la merced de gente inescrupulosa que estaban esperando el momento para cobrar 3 y 4 veces el precio del pasaje. Se aprovechan de los momentos difíciles. Y es una realidad que vive todo aquel que tenía que trabajar en Caracas, por ejemplo, tenía que subir y bajar en la noche al estado Vargas. Por supuesto. Entonces ahora, con seguridad, inclusive con videograbadores de seguridad en los autobuses. Hay una cantidad de cosas que nos permite decir que hemos mejorado. Las paradas de autobuses. Exacto, iba a las paradas y además incluso al terminal que está construyendo, que antes la gente de Vargas tiene que ir a Caracas para ir a la bandera, o se está haciendo un terminal aquí del estado Vargas. Sí, nosotros estamos haciendo 2 terminales. Yo tomé la decisión de enviar a un grupo de ingenieros y arquitectos visitar diferentes terminales de pasajeros, empezando por Bogotá, Medellín, Brasil, Argentina, Uruguay, para ir recabando información y luego recopilamos y adaptamos todas esas ideas a un terminal terrestre y acuático, porque va a ser es un terminal bimodal. Pero ese terminal bimodal, porque va a permitir, con un muelle, va a permitir ir en lancha también para Chichiriviche o para Chuspa. ¿Hay algún precedente de eso en Venezuela? No ha habido ningún precedente, es el primero que se va a hacer. Y no solamente eso, que tú ves en todos los estados, normalmente los terminales son estacionamientos de autobús. Esto es un terminal que podríamos decir un terminal aéreo terrestre, porque va a tener todas las comodidades de un terminal internacional como el nuestro que tenemos aquí en Maiquetía, donde la persona va a tener área de banco, feria de comida, va a tener un minicentro comercial, va a tener las comodidades todas para que la gente se sienta bien contento y bien cómodo. Me hablaba también de las paradas. Y las paradas son paradas que inclusive fueron construidas mucho antes de Pérez Jiménez, con túneles peatonales, pero nos dedicamos a recuperar todos los túneles peatonales, a recuperar las paradas. Lo que antes la gente prefería esperar el bus fuera porque no había iluminación, porque lamentablemente no se le prestaba la atención debida. Bueno, nosotros nos dedicamos a recuperarla, a embellecerla, a darle todo, y me siento satisfecho. Y con relación al deporte, hemos logrado construir el estadio de Chuspa, remodelar todo el estadio de Naiguatá, el estadio de béisbol de Naiguatá, el estadio de béisbol menor Atanasio Giraldón.
el estadio de béisbol menor de La Guaira. Y ahora vamos con el estadio de béisbol de La Guaira, que va a tener los tiburones, pues, para que hagan su juego en casa. Y tengan, este le vamos a colocar el nombre de Cafecito Martínez, un pelotero nuestro, no, el Café Martínez, nacido aquí en el 10 de marzo, y es una gloria del deporte, pues, que hay que reconocerle también su esfuerzo. Es decir, que nosotros vimos, como tú lo estás viendo, pensamos en todo, ¿no? En la salud es muy importante decir que logramos recuperar que nuestras mujeres estaban pariendo en Caracas. Ahora, con el apoyo del gobierno nacional y con un esfuerzo que se hizo entre regional y nacional, bueno, se activó el materno infantil. Hoy hay más, en estos 2 años, más de 7.500 niños nacidos en ese materno infantil. Y hemos operado más de 15.000 personas, sábado y domingo, en ese materno infantil. Es decir, estamos bien adelantados en cuanto a salud se refiere. Pero hay otra cosa. Aquí el Estado, cuando yo llegué, no existía morgue, por decirte algo, ¿no? Servicio patológico, toda una persona fallecida por muerte natural o por accidente, tenían que ir a Bellomonte, esperar 3 o 4 días para que lo regresaran. Ahora todo ese apoyo se les dio aquí para que la gente no tenga que pasar esas penurias de 3 y 4 días. Eso es ir poco a poco buscando su propia independencia. Gobernador, se nos acaba el tiempo. Bueno, me faltó hablar del tema de la vivienda. Yo creo en Vargas que la obra está más que a la vista, pero ¿qué le falta al Estado Vargas? ¿Qué va a hacer García Carneiro muy brevemente en el periodo que viene? Mira, para Vargas este año va a ser lo mejor. Yo creo que si hay un año bueno para Vargas es el 2013, porque tenemos obras que van a ser de renombre, obras muy importantes que estoy seguro va a ser de beneplácito para todos. La Plaza Bolívar de La Guaira va a ser un paseo turístico hermosísimo. Ya comenzamos a sembrar las plantas y los árboles, más de 104 árboles de 12 y 15 metros. ¿Cuántas viviendas se van a entregar? Viviendas, tenemos en construcción ya entregamos, tenemos 14.000, ya se entregaron 6.000 y tantos, nos faltan un promedio de 8.000 por entregar antes de finalizar el primer trimestre, y comenzamos con la etapa nueva de construcción de viviendas para el año 2013, que no va a ser tan igual que esta. Yo estoy seguro que si mantenemos el ritmo, en 5 años a más tardar debemos tener el problema de la vivienda resuelto. Perfecto. Bueno, gobernador, rapidito, se nos acabó el tiempo, pero voy a hacer 3 preguntas para que me responda, pero a velocidad de radio. Un libro que le recomiende al pueblo venezolano que nos está viendo ahí a través de BTV. Mira, el libro de Víctor Hugo, de Los Miserables. Los Miserables. Personaje histórico que usted admire. Personaje histórico, el padre de la patria. Admiro mucho a Zamora por unos seguidores después de la pérdida lamentablemente física de Bolívar. Suceden años difíciles, y en 1858, cuando se alza Zamora con la guerra larga, llamada Guerra Federal, retomando nuevamente ese lema de tierra y hombres libres, para volver a una revolución popular, y era una revolución por la necesidad de lo que había ocurrido desde 1830, allá fallecido Bolívar, y esos años desastrosos que representó para la gente más desposeída de esos años. Equipo deportivo. Tiburón y La Guaira. Bueno, y este año, ¿qué les pasó a La Guaira? Tú sabes que, fíjate tú, que una de las cosas bonitas que yo he aprendido de este estado es que la fanaticada, con todos los... Mira, tenemos 25 años que no llegábamos a hacer ni siquiera estar en el playoff, ¿no? Y después de 25 años, pero tú ves esa fanaticada intacta, sí, en todas partes. Sí, es verdad. Y bueno, eso es lo bonito, cuando la gente tiene identidad y se identifica con lo nuestro. Bueno, yo espero que los Leones de Caracas ganen este año, que estamos ahí peleando. Gobernador, ha sido un verdadero placer. Por último, la victoria de García Carneiro en Vargas ha sido una victoria del comandante Chávez. Mira, por supuesto, esta victoria se la hemos dedicado por completo al comandante Chávez. Él es el que nos ha enseñado la carta de navegación, él que nos ha dicho la brújula, él es el que nos ha dicho el rumbo a seguir. Yo particularmente
he tomado de él cómo viene cumpliendo y qué nos viene enseñando y qué nos viene transmitiendo. Y de ahí la necesidad de nosotros administrar los recursos de nuestra propia riqueza. Muchas gracias, gobernador. Ha sido un verdadero placer tenerlo en cara a cara. Gracias, Ronald. Agradecido a ti y a Canal 8. Bueno, nosotros nos vemos en otro cara a cara a través de Venezolana de Televisión.